Apreciados estudiantes, este videito es una introducción al tema de arreglos. Vamos a comenzar con lo más sencillo y en otro video, en otros videitos acerca de arreglos, vamos a empezar a tocar temas un poco más interesantes y más complejos. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la explicación de lo que es un arreglo. Para eso voy a abrir aquí un nuevo slide, Bueno, un arreglo no es más que un conjunto de valores o elementos, todos ellos del mismo tipo. O sea que si tenemos un arreglo de enteros, sus elementos serán enteros, un arreglo de doubles, sus elementos serán doubles, lo mismo con caracteres, con variables booleanas, incluso strings. O más adelante en el curso veremos que puede ser un arreglo de referencias a objetos. Pero comencemos con lo más sencillo, que es un arreglo de enteros. Entonces, supongamos, voy a crear una herramienta acá. Vamos a hacer un arreglo de enteros. Entonces, como decíamos, este color no se ve muy bien. Muy bien. Entonces, como decíamos, un arreglo de enteros es un conjunto de elementos del mismo tipo que están almacenados de forma contigua en la memoria del computador. Supongamos que aquí tenemos espacio para 3 elementos y los elementos que vamos a almacenar son, por ejemplo, el número 4, el número 5 y el número 6. A los arreglos le tenemos que dar un nombre para poder hacer referencia a ellos. Y ese nombre, supongamos que lo vamos a llamar ARR o nums, más bien, nums. Realmente lo que tiene por debajo es una referencia a la posición de memoria donde están en sí almacenados los números. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Si estos 3 números enteros comienzan por decir algo, la posición 1050 de la memoria, aquí adentro lo que habrá almacenado es 1050. O sea, la posición de memoria, en nums hay almacenado la posición en memoria donde comienza el arreglo. Voy a borrar esto porque para no enredarnos con números, lo que hacemos generalmente es que los representamos de la siguiente manera. Ponemos una flechita acá, un puntico verde y una flechita apuntando acá. Y con eso lo que estamos significando es que nums contiene una referencia, o sea, la dirección de memoria donde arrancan los números 4, 5 y 6. Este número, perdón, este dibujito donde explicamos que la variable del nombre del arreglo, lo que contiene es una referencia, será importante después para entender ciertos conceptos, como por ejemplo aliasing. Ya enseguida veremos qué es eso. Bueno, entonces vamos a poner esto en práctica primero en BlueJ. Este es BlueJ. Entonces voy a abrir un nuevo proyecto. Me preguntan qué directorio, lo voy a hacer aquí en los videos. Y voy a llamarlo ejemplos de arreglos, lo voy a llamar. Muy bien, aquí quedó abierto entonces el nuevo proyecto. Y primero, antes de hacer código, vamos a usar esta parte interactiva del BlueJ, que me permite lo siguiente. Vamos a hacer exactamente lo que dice este dibujito de acá. O sea, vamos a hacer un arreglo de 3 elementos y ese arreglo va a contener los números 4, 5 y 6. Entonces lo podemos hacer así. La forma es, primero que todo, para declarar un arreglo, decimos de qué tipo son sus elementos. En este caso, por ejemplo, será tipo entero. Luego, llave que abre, llave que cierra, perdón, llave no, corchete que abre, corchete que cierra, para significar que es un arreglo. O sea, hasta el momento hemos dicho que es un arreglo de enteros. Vamos a llamarlo nums. Y Java tiene una forma muy conveniente de dar de una vez los elementos, que es la siguiente. Podemos decir es igual, llave que abre, llave que cierra,
y adentro ponemos los números, en este caso 4,5 para separar el 4 del 5, 6. Después del 6 no tenemos que poner coma porque no hay más elementos, entonces no hay que hacer nada más, no hay que separarlo de nada más. Vamos a terminar aquí con punto y coma para que no nos saque error de sintaxis y listo, ya quedó definido nuestro arreglo. Si queremos evaluar qué hay adentro, podemos decir, por ejemplo, nums en la posición 0 para ver qué hay. Bueno, y este es un tema muy, muy importante y es que recordemos que los elementos de un arreglo comienzan a partir de la posición 0. Vamos a darle aquí Enter para que veamos qué hay allí. En la posición 0 del arreglo nums está el elemento 4. Vamos a poner eso aquí porque es importante. Como decíamos entonces, las posiciones de los elementos del arreglo comienzan a partir de la 0. O sea, esta posición de acá, vamos a poner así con este numerito pequeño abajo, es la posición 0. Esta será la posición 1 y esta será la posición 2. Entonces, en general, si tenemos un arreglo de longitud n, entonces las posiciones de ese arreglo irán desde la 0, la 1, la 2, así sucesivamente, hasta la posición n menos 1. En nuestro caso, como este arreglo tiene 3 elementos, las posiciones irán de la 0 hasta la 1 y hasta la 2. Entonces recordemos que no podemos hacer referencia, referencia al elemento 3 del arreglo. Vamos a verlo acá. Preguntemos qué hay en la posición 1 del arreglo. Hay un 5, como esperábamos, y en el arreglo, en la posición 2 que hay un 6. Fíjense lo que ocurre cuando trato de acceder a la posición 3 del arreglo. Me va a sacar un error que me dice lo siguiente. Exception. Array index out of bounds exception. O sea que el índice del arreglo que estamos tratando de acceder, y también nos dice el mismo arreglo, array index out of bounds exception, nos está diciendo que ese índice 3 no es posible porque nuestros elementos del arreglo van de la posición 0 hasta la 2. Bueno, también tenemos otra forma de manejar datos de un arreglo que es la siguiente. Vamos a declarar otro arreglo nuevo de enteros. Entonces decimos entero arreglo, llamémoslo nums2. Y podemos decir de una vez lo siguiente. No queremos dar los valores, pero sí que definir cuántos espacios vamos a tener. Podemos decir new int, o sea, new int corchetes, o sea, un nuevo arreglo de enteros. Y aquí entre los corchetes ponemos el número de elementos que vamos a tener. ¿Cierto? Entonces, fijémonos. Arreglo de enteros se llama nums2, va a ser igual a un nuevo arreglo de enteros de 3 posiciones. Termino con punto y coma, le doy enter y quedó ya definido el nums2. Entonces podemos hacer lo siguiente. Digámosle que hay en nums2 en la posición 0. Y me va a decir que hay 0. ¿Por qué? Porque en Java, cuando creamos un nuevo arreglo y no le damos valores, los valores, si es un arreglo de enteros, lo va a llenar con ceros. Pero entonces démosle valores a estos elementos. Podemos hacer lo siguiente, podemos decirle número 2 en la posición 0, igualalo a, por ejemplo, a 7. Terminamos con punto y coma. Y nums2 en la posición 1, dale el valor de 8. También terminamos con punto y coma. Y entonces, si en este momento le preguntamos, dígame por favor qué hay en la posición 0, me va a decir que hay un 4. Bueno, nums, perdón, yo quería preguntar por nums2. Nums2 en la posición 0, ¿qué hay? Hay un 7. Y nums2 en la posición 8, ¿qué habrá? Hay un, perdón, nums2 en la posición 1, ¿qué hay? Hay un 8. Pero en nums2 en la posición 2, ¿qué habrá? De nuevo habrá un 0. Muy bien.
Entonces esto que acabamos de practicar en la parte interactiva de BlueJ, vamos a practicarlo en código. Entonces vamos a crear una nueva clase. Recordemos que en BlueJ todo el código que tenemos que hacer, o en Java más bien, todo el código tiene que quedar dentro de una clase. Esta clase llamémosla ejemplos. Es una nueva clase. Aquí está. Vamos a abrir el código y vamos a hacer un método en el cual vamos a crear un arreglo y darle valores. Entonces llamémoslo public, digamos static, para que no tengamos que hacer instancias de los objetos de la clase. Llamémoslo crear arreglo. Muy bien. Y necesitamos decir que es void por el momento porque no vamos a retornar nada. Entonces hagámoslo de la primera manera. Digamos, vamos a crear un arreglo de enteros, como lo decimos así, llamémoslo nums y démosle de una vez los valores, los números que va a tener adentro, o sea, el 4, el 5 y el 6, ¿cierto? Si lo compilamos, veremos que no hay ningún error y para verificar que está funcionando, vamos a hacer un debug. Para hacer debug en BlueJ, le damos clic aquí, fíjense al lado izquierdo, en la instrucción que queremos verificar, perdón, hagámoslo aquí más bien. Y corremos el programa. Entonces, ¿cómo lo corremos? Nos paramos aquí en la clase, le damos clic derecho, invocamos el método crear arreglos. Aquí está el método crear arreglos. Entonces me saca el código, me dicen dónde está. Pero lo interesante realmente es esta otra ventanita que abre BlueJ. Y me dice que se creó un arreglo enteros que se llama nums. Cuando hay este botoncito rojo de acá, puedo inspeccionar qué hay adentro. Entonces, fíjense que para este arreglo de enteros me dice que la longitud es 3, porque tenemos 3 elementos, y que los elementos son 4 y 5, 6, los números que le habíamos dado. Fijémonos que en la posición, las posiciones de esos elementos arrancan a partir de la 0. O sea, el 4 está en la posición 0, el 5 en la posición 1 y el 6 en la posición 2. Muy bien, vemos que funciona. Ahora hagámoslo de la segunda forma. Public static void crear arreglo 2, digamos, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a declarar un arreglo de enteros, voy a llamarlo de nuevo nums, no hay ningún problema porque estamos en otro método distinto. Y ahora los valores asignémoslos a mano. Por ejemplo, podemos decir nums en la posición 0, vamos a almacenar el número 7 y nums, vamos a saltarnos de una vez a la posición 2, vamos a poner el número 9. Lo compilamos, vemos que todo está bien, terminamos esta debugging anterior, lo compilamos, em, eh, bueno, sí, no podemos darle valores, ¿por qué? Porque todavía no lo hemos dicho a Java de qué tamaño es ese arreglo. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Decimos es igual a new int y aquí entre corchetes damos el número de elementos que tenemos. Ahora sí lo compilamos, está todo muy bien. Y para probar que funciona, vamos a hacer un debugging. De nuevo, hundimos acá a la izquierda. eh, Vamos a llamar el método, se llama crear arreglo 2. Me paro en la clase, le doy clic derecho, crear arreglo 2. Y aquí me muestra que estoy acá. Ejecutemos esta instrucción diciéndole step para que pase a la siguiente. Y fijémonos que hasta ese momento queda adentro. Hay un arreglo de 3 posiciones, pero todo está en 0. Si yo ejecuto la siguiente instrucción, donde asigno el número 7, la posición 0, pues fíjense que aquí ya está el 7, cerrémoslo, ejecutemos la siguiente, que es la última, aquí a la posición 2 la asignamos un 9, inspeccionamos y efectivamente allí está el número 9. Hagamos finalmente, antes de pasar a CoinBat, algo un poquitico más interesante, y es que vamos a retornar, vamos a hacer un método que va a retornar un arreglo de enteros. Public static, ahora no será void porque ya sí vamos a retornar algo, le diremos int con corchetes. Si dijéramos int solamente estaríamos diciendo que vamos a retornar un entero. Lo que vamos a retornar es un arreglo de enteros.
Entonces, llamémoslo retornar arreglo. Y adentro lo que vamos a hacer es que vamos a crear un arreglo de enteros y vamos a asignar entre los números 10, 20 y 30. Pero ¿qué vamos a hacer con ese arreglo de enteros? Lo vamos a retornar. ¿Por qué? Porque aquí nos habíamos comprometido a que este método que se llama retornar arreglos va a retornar un arreglo de enteros. ¿Cómo lo decimos? Con la palabra clave return. Entonces escribimos return nums y listo. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Lo compilamos, cerremos aquí, terminemos este debugging. Lo compilamos, invocamos retornar arreglo. Ya corrió retornar arreglo y fíjense que nos dice que nos retorna un arreglo de enteros. Esta flechita, en esencia, lo que nos está diciendo es esto mismo de acá. Que en este caso, lo que esto retorna con un arreglo de enteros es una flechita, o sea que está apuntando, es una referencia a algo más. Inspeccionemos qué es ese algo más y vemos que es un arreglo de 3 posiciones de enteros que tienen los números 10, 20 y 30, que era lo que habíamos dicho acá. Muy bien, ya con esto podemos resolver algunos ejercicios muy sencillos de CodingBat. Entonces vámonos para CodingBat, vámonos para arreglos 1 y llamemos vamos a resolver este problema que dice retorna un arreglo de longitud 3 que contenga los 3 primeros dígitos del número pi. Sabemos que el número pi es 3, 14, 3,14, 16, etc. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Haremos un nuevo arreglo de enteros, o sea, un arreglo de enteros, llamémoslo nums, y asignemos de una vez los números, porque ya sabemos qué números vamos a asignar. Asignemos el número 3, el 1 y el 4. ¿Y qué hacemos con esto? Vamos a retornarlo. Fijémonos que este método retorna un arreglo de enteros. Les decimos return nums, lo ejecutamos y de hecho es lo que esperaba CodingBat. Tratemos de resolver otro. A ver, este es bien sencillito. Sí, dado un arreglo de enteros de longitud 3, fíjense que de una vez nos dicen que es de longitud 3, se llama nums, es de longitud 3, no vamos a recibir un arreglo de 2, ni de 5, ni de 1000, sino de 3 y vamos a retornar la suma de los elementos. Entonces hagámosle una sola instrucción. Como es tan sencillo, podemos decirle simplemente return, retorne de una vez que nums en la posición 0, perdón, posición 0, más nums en la posición 1, más nums en la posición 2. Démosle go y ahí está. Para todos los arreglos de longitud 3 que nos pasaron, retornamos la suma de los elementos. Bueno, entonces, apreciados estudiantes, en este momento los invito a que hagan cosas similares, pero con arreglos de enteros. Entonces, abran CodingBat, ensayen primero en esta parte interactiva acá, y en vez de decir arreglo de enteros, como lo estamos diciendo aquí, ustedes van a decir, por ejemplo, char, corchete que abre, corchete que cierra, es igual, y entre llaves van a poner los caracteres. Por ejemplo, supongamos que van a ir los caracteres A, B y C. Vamos a terminar. Le puse, perdón, yo me equivoqué porque no le puse el nombre del arreglo. Llamémoslo caracteres. Ahí está. Entonces ya pueden ustedes ver qué hay en cada una de las posiciones. Y luego de esto, hagan algunos ejemplos también en BlueJ que trabajen con arreglos de caracteres o de booleanos o de doubles. Bueno, con esto concluimos entonces este primer videito con la parte más básica acerca de arreglos.